guztioi, hemen gaituzu berriz, Eusko Ikaskuntzaren mainburutan, non eta Radio Vitoria. Hoy nos vamos a trasladar hasta Valpuesta, en territorio burgalés, un punto geográfico repleto de historia, a dos pasos, y cuando decimos dos pasos de Álava. Muy buenas noches, ya saben que escuchan las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, aquí, en Radio Vitoria. Dos invitados en nuestros estudios, a mi izquierda Paco Blanco. Paco es presidente de la Federación Vallis Posita, amigos de Valpuesta y amigos de Valdegovía. Paco, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Vallis Posita, ¿lo digo bien? Efectivamente, latín puro, puesto en el valle. Puesto en el valle. Es el nombre de la federación. Efectivamente. ¿Y qué es la federación? La federación es una figura jurídica que decidimos crear nosotros ante la comunión de dos de las asociaciones del Valle, de Valdegovía, que eran amigos de Valpuesta y que son amigos de Valpuesta y amigos de Valdegovía, y que teníamos un fin común, un fin de recuperación del patrimonio cultural, histórico y natural de la zona nuestra, y que por coincidencia de nuestros estatutos, de nuestros fines, decidimos federarnos y aquí estamos desde hace ya desde el año 96. Así que la comunión de amigos de Valpuesta y amigos de Valdegovía es la Federación Vallis Posita. Efectivamente. Asier Ibarrondo, compañero periodista, secretario representante de la Junta Administrativa de Valpuesta. Asier Ibarrondo, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, secretario de la Asociación Cultural de Amigos de Valpuesta y de la Federación Vallis Posita, representando un poco por lo que me toca de la Junta Administrativa de Valpuesta. Una sorpresa cuando me han dicho que hoy nos visitabas. Asier Ibarrondo, compañero de deportes, compañero periodista, metido en estas historias. ¿Qué relación tienes con Valpuesta? Bueno, pues yo conocí a una chica estupenda, me casé con ella y ella tenía una casa en Valpuesta. ¿Pero quedaban chicas todavía en Valpuesta? No, quedaban en donde ya los conocí, que era un bar, que se prefiero no desvelarlo, ¿no? Entonces me empecé a aficionar, vi aquella y me enamoró, como casi todo el mundo que pasa por allí, ¿eh? Y entonces empezamos a ir, a ser asiduos, y luego surgió la asociación, vimos lo que había allí, vimos que necesitaba un impulso, y bueno, pues que en su momento hiciera yo labores periodísticas, ¿no? Que no impedía para nada que también colaborara con la Asociación Cultural de Amigos de Valpuesta y Amigos de Valdegovía, ¿no? Paco, en este sentido solemos decir que dentro de Euskadi Álava es la gran desconocida. Dentro de Álava hace unos años se decía que Valdegovía era la gran desconocida, pero a pesar de que cada vez nos acercamos más a los pueblos de Álava y a los diferentes puntos norte, sudeste, oeste, cada vez los vitorianos también conocen mejor su territorio, Valpuesta todavía no aparece en muchos mapas. Pues es una lástima, pero es así. Es así, hay que reconocer a los ingenieros de los topógrafos, a ver si se animan, y nos meten los mapas, porque estamos hablando de un punto cultural histórico de una trascendencia pues muy grande para la historia de Álava, para la historia de Euskal Herria. Nosotros hemos hecho muchas gestiones por aparecer en mapas, incluso en mapas turísticos recientemente publicados hemos tenido que solicitar que se nos incluya. Más que nada no por lo que es el pueblo en sí, que es un pueblecito muy chiquitito, que tiene pues exactamente, creo que son cerca de casi 40 casas, pero con una colegiata impresionante y con unas ganas de mover un poco todo lo que es el mundo cultural, histórico y de recuperación del patrimonio muy grande, ¿no? Yo creo que los estudiosos, los licenciados en arte, los licenciados en historia, la gente de la universidad, muchos sí que saben dónde estaba puesta. Igual nos falta un poco darle el empujón para que la gente de a pie de la calle se anime y tanto como pueda venir a Valderejo a pasar un día en contacto con la naturaleza, que sepa que cerquita, a muy poquitos pasos, y un sitio muy importante y ligado con la historia de nuestra familia. Valpuesta es administrativamente Burgos. Efectivamente, es una lengua del territorio burgalés que entra en un territorio eminentemente en un valle alavés. Es una lengua burgalesa que entra en un territorio alavés. Administrativamente, nosotros dependemos de un ayuntamiento que es el Ayuntamiento de Verdeana, que está, paradójicamente, en el Valle del Osa.
un valle que está colindante. Nosotros estamos entre el valle de Tobalina y el valle de Losa, el valle de Valdegovía. Y bueno, pues por avatares históricos nos quedamos ahí, pues porque aquello fue un obispado en su época, del año 804 hasta el 1088, fue un obispado muy importante, y bueno, pues lo que es Valdegovía, se anexiona de Castilla, se anexiona a Álava, pero ese territorio se queda ahí pues porque eclesiásticamente pues dependía de un obispado más potente nuevo que fue el de Burgos, y ahí nos hemos quedado. No ha sido nunca Álava. No, no, no ha sido nunca. Nunca las personas que han vivido en Valpuesta han tenido ninguna intención de cambiar de territorio administrativamente hablando. Pues no, es que, por ejemplo, nosotros el año que viene vamos a celebrar el 1200 aniversario de la fundación de la Valpuesta y de la Colegiata. Vamos a celebrar nuestra historia. Entonces no tiene sentido luchar contra nuestra historia haciendo peticiones que yo sé que hay gente por ahí que cree que existen, pero es que nunca han existido y yo creo que de momento nadie tiene intención de que existan. O sea, nosotros reivindicamos nuestra situación como pueblo de Burgos, lamentamos un poco la situación del pueblo porque miramos a nuestro alrededor y vemos que los pueblos que son alaveses están en un estado fantástico a nivel de infraestructuras, de carreteras, de recuperación de su patrimonio, y en nuestro caso no existe así, pero nosotros somos Burgos, lo aceptamos de buen grado y sabemos dónde estamos y quiénes somos. Daba el ejemplo a micrófono cerrado de Ordeña, que también es una isla entre Burgos y Álava, una isla rodeada totalmente de un territorio que no es el de sus conciudadanos, que no es el territorio vizcaíno, pero todo el mundo sabe que los habitantes de Ordeña quieren seguir siendo Vizcaya. Pues algo similar ocurre en Valpuesta. En este sentido no hay ninguna reivindicación, sino que venís a decir, Paco, hay una maravilla artística en Valpuesta, hay una historia que debemos de recoger, que debemos de estudiar, y no podemos estar olvidados y dejados de la mano de Dios. Por supuesto. A niveles administrativos, un poco volviendo a lo anterior, a niveles administrativos, bueno, la gente de Valpuesta ya tiene convenios, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? O sea, que hecha. La atención médica está garantizada, ya se hecha. La recogida de basuras está hecha por la comunidad, o sea, en ese aspecto está todo muy claro y esas demandas no son las nuestras. Entendemos que desde el punto de vista cultural lo nuestro es intentar recuperar todo ese patrimonio que tú, como bien dices, hay gira un poco en torno a lo que es la colegiata. ¿eh? La colegiata es un edificio actualmente de estilo de corte gótico, con algunas partes neoclásicas, y que viene a ser, vamos a ver, para que nos hagamos la idea, bueno, pues como la Catedral de Santa María, pero en medio del monte, una cosa parecida. ¿Sí? Con un claustro impresionante, con unas vidrieras llenas de elogio y una serie de obras artísticas en el interior, pues que están en un estado bastante lamentable. Eso en cuanto a lo arquitectónico. Pero, ¿qué ha sucedido en aquella colegiata a lo largo de la historia? ¿Dónde está su pasado histórico que habla de una población y de un punto muy importante en la geografía del norte peninsular? Bueno, pues vamos a empezar por el principio, que es por donde se deben empezar las cosas históricamente. Nos tenemos que remitir al año 711, que es cuando se procede bueno, a la invasión de los árabes en la península y la huida de todas las gentes que poblaban España empiezan a subir hacia el norte. Los árabes se van adaptando al terreno de la península y todo lo que era la población huye y se queda en la zona de Asturias, pues muy escondida en los montes, en los picos de Europa. En la época que empieza a reinar Alfonso II el Casto, se empieza a hacer un movimiento que posteriormente se llamó Reconquista, y es aquí cuando Alfonso II el Castro envía, en honor a su madre, que hay que decir que era natural del Valle, en honor a su madre manda a uno de sus maestros, que es el obispo Juan, lo envía a repoblar una zona que está al este de Asturias y que formaba parte de una de las zonas más interesantes para reconquistar. Y en honor a su madre, pues manda al obispo Juan. El obispo Juan llega con sus gazalianes, como denominan los cartularios, que es pues todo su séquito, y se encuentra con en Valpuesta, pues está metido en un vallecito muy escondido, muy recóndito, pero que tiene unas condiciones pues climatológicas y bueno, pues bastante buenas, tiene mucha agua, está muy bien protegido,
Y este hombre, pues al encontrarse unas iglesias derruidas allí, lo que hace es volver a recuperar todo lo que es el movimiento eclesiástico en la zona, instaura un obispado y mediante la espresura se va apropiando de terrenos que van dando pues unos rendimientos muy interesantes al monasterio. El monasterio va tomando auge y este obispado pues tiene una duración pues de 300 años, casi 300 años, en el que tiene un territorio, abarca sus dominios, abarca un territorio verdaderamente impresionante. Estamos hablando que desde la margen izquierda del Nervión, o sea, la zona de Portugalete y todo eso, hasta Asturias y por abajo hasta cerca de Burgos, era el territorio del obispado. Con lo cual, imaginémonos ahora, pongámonos en situación, imaginémonos las rentas que tenía ese monasterio, porque antiguamente todos sabemos que las personas cuando morían, pues lo que hacían era donar sus bienes a la iglesia. Igual que San Millán de la Cogolla tenía su territorio. Efectivamente. Ujú. Entonces, la riqueza que tuvo este monasterio, por gracias a esas donaciones, que vienen recogidas luego posteriormente en sus cartularios, son cartas o cártulas, donde las personas al fallecer dejan su testamento de qué es lo que se quiere que se haga con sus bienes, esos bienes se incorporan al obispado y van van aumentando su patrimonio, lo que ha permitido en su época pues bueno que se acometían pues unas mejoras artísticas importantes, unas reformas en los retablos muy importantes, arquitectónicas por supuesto, porque nosotros lo que estamos viendo ahora en Valcuesta, que es un edificio de corte gótico con apuntes clásicos como he dicho, no quiere decir que anteriormente no hubiera otros edificios. Nosotros sabemos que debajo de lo que es la coleceta de Valpuesta y alrededores, sabemos que hay restos de otras edificaciones anteriores, de tipo visigótico, románico. O sea, eso es seguro porque hemos desenterrado algunos capiteles en alguna obra que ha hecho la Junta Administrativa últimamente. En concreto tenemos dos capiteles y un modillón de tipo visigótico y sabemos que hay un montón de tumbas antropomorfas, de lajas, que están allí, que las tuvimos que tapar porque no había presupuesto para... Sus influencias llegaban hasta puntos de Álava, aparte de Valdegovía, así como llegaban hasta la margen izquierda, ¿recogían otros puntos de Álava o esos puntos de Álava dependían más de San Millán de la Cogolla? Bueno, lo que es hasta el valle la zona del Pozo, todo lo que es el valle de Cuartango, el río Vallas era el que hacía un poco la muga, ¿no? Eso es. Luego, pues, el obispado de Álava, cuando se crea, posteriormente el de Armentia, es el que suple un poco la zona de Valpuesta, ¿no? El obispado de Valpuesta se pierde, porque nace el de Burgos, y los territorios limítrofes con Álava, pues, vienen determinados por lo que es el río Vallas. Ujú. Ujú. De alguna manera igual también pierde poder la Iglesia, en cierta manera, porque la Iglesia ha sido poderosa hasta hace 4 días, pero Sí, sí, tiene todo se cambia la forma de organización también, los territorios, más tarde las provincias. Sí, sí. Los territorios bueno, lo que son los grandes monasterios rezanos, el obispado de Calahorra son los siguientes, los fuertes, ¿no? Los que luego asumen esos territorios que tenía el obispado de Valpuesta, pues son disputados, ¿no? Por monasterios, pues como obispados como el de Oña, el de Ocasa, Samón, Burgos y por supuesto Calahorra y Armentia también. ¿Qué es una colegiata? ¿Así es? Bueno, O Paco, No sé, la definición exacta no te la sé decir, ¿qué bueno, debemos entender por colegiata? Más Colegiata, o menos. básicamente, bueno, para que lo sumamos un poco lo que entender todo el mundo, viene a ser pues casi como lo que fuera el seminario, ¿no? O sea, una especie de fábrica de curas, como digo yo, ¿no? Sí. Ujú. Los colegiales, lo que es los futuros curas o los futuros sacerdotes o personas vinculadas con la iglesia, pues han pasado por ahí. De hecho, además tenemos un cuadro muy curioso en Malpuesta, como en todos los sitios hay un milagro, siempre estos sitios se trata de santificarlos mediante un milagro. Hay un cuadro de 1740 de un monaguillo, yo le llamo el monaguillo volador. Sí. Es un cuadro que refleja la caída de un monaguillo desde la torre, que no le pasó nada, y su padre pues mandó a pintar un cuadro. Entonces, en ese cuadro aparece reflejada una serie de colegiales, de monjes que estaban aprendiendo el oficio y que, bueno, pues cada uno tenía su función dentro del monasterio, ¿no? En vuestra relación con Valdegovía actual, Paco, también a lo largo de la historia, prácticamente para salir de Valpuesta, antes que tocar otros territorios burgaleses, para acercarse a localidades más importantes del territorio burgalés, ¿hay que pasar por Valdegovía de todas?
Sí, sí, por supuesto. Hagámonos una idea de que un valle, por supuesto, también sabemos que es un conjunto de terrenos entre dos montes, entre dos altos. Nosotros tenemos a la izquierda, según subimos hacia Valdegovía, hacia el valle, a la izquierda tenemos la Sierra de Ársena, que es una sierra impresionante, con la cual es por donde entra el territorio burgalés. Y a la derecha tenemos lo que es la serranía de Mioma, que da paso al valle de Losa. Y para entrar a Valpuesta tienes que pasar, o sea, si no quieres ir andando por el monte, si vas en coche, por supuesto que tienes que pasar por territorio valés. Esto es un poco lo que hablábamos antes de que no aparecemos en los mapas. Sabemos de gente que ha estado, por ejemplo, yendo al monasterio de Angosto a hacer convivencias durante 6 7 años. El monasterio de Angosto estará a 4 kilómetros de Valpuesta. Y luego le hablas de Valpuesta y no lo conoce. Gente que habrá ido al Parque Natural de Valderejo cientos de veces a hacerse sus chuletadas o a andar por el monte o a ver lo que hayan hecho, que es muy bonito y es muy recomendable, y ha pasado por debajo de la Valpuesta y no ha subido. Y una vez que suben dicen, pero ¿cómo puede ser que haya venido aquí 200 veces y que no haya descubierto esta maravilla? Caprichos de la geografía, desde luego, porque luego para entrar otra vez en el territorio burgalés por carretera hay que recorrer una serie de kilómetros y acercarse, como decíamos, a otras localidades más importantes. Así, en cuanto a qué existe, qué hay, qué podemos ver en la actualidad en Valpuesta, aparte de ese monumento arquitectónico que nos describía Paco, ¿cuántas personas viven? ¿Cómo ha ido evolucionando el pueblo a lo largo del último siglo? ¿Se quedó prácticamente vacío? ¿Qué historia ha tenido reciente? Vivir censados yo creo que había 7 12 personas ahora mismo, ¿no? Yo creo que hace poco eran 8. 4 más. 4 nuevos habitantes. Por ejemplo, Cote el Panadero, que era un hombre que hacía que el pan en Vitoria no le gustaba la vida de ciudad. Se fue allí, se montó un horno de leña y vive en Valpuesta así de la vida, ¿no? Si tú vas a Valpuesta el fin de semana, pues igual ves que estamos 70 80 personas, ¿no? Gente que nos encanta ir allí a pasar el fin de semana, porque aunque parece que no hay nada que hacer, pues hay miles de historias que hacer, ¿no? Y luego si vas en verano, pues ya la población puede igual subir considerablemente, ¿no? Entonces, eso en cuanto a población. ¿Qué hay para ver aparte de la colegiata? Pues hombre, en realidad es poco más, porque está en la Casa Torre, que es privada, y bueno, pues no se puede evitar ahora porque, no se puede visitar bueno, primero porque es privada, pero aunque lo podríamos conseguir porque está en un estado de conservación bastante lamentable. Luego también hay dos cosas declaradas de patrimonio, Sí, bienes de interés cultural. bienes de interés cultural, una que igual comienza a ser el patronato de turismo de la Valdegovía en breve, esa es nuestra intención, o bueno, eso es algo que nos interesaría a nosotros considerablemente. ¿Y para visitar la colegiata? Está ahí Carmen, que es una mujer encantadora, valpostana de toda la vida, que bueno, pues cuando llegas al pueblo, el primero que le ves, le dices, oye, ¿dónde está Carmen? Queremos ver la iglesia, y te da la llave y entras. Así ocurría hasta hace 4 días con la Torre de los Varona. Sí, Quedaba un mira cómo Varona, está. y el Varona enseñaba la torre. En este sentido, Paco, el pueblo prácticamente estuvo a punto de desaparecer en cuanto a población, a quedarse totalmente vacío. Pues yo creo que es un poco, se repite un poco la historia de todos nuestros pueblos, ¿no? De lo que pasó en los años 50, 60 de gran movimiento industrial que no daba tanta mano de obra, que lo que hace es que nuestros pueblos se vacíen ante las expectativas de futuro que ofrecían, ¿no? Estaba claro. Muchos al Gran Bilbao, como sucede en otros Sí, puntos de sí, Valdegovia. sí, en todos lados igual. Ahí se ha repetido, ahí no ha habido distinciones en lo que respecta a esa cuestión. Ha habido gente que se marchó a Vitoria, gente que se marchó a Bilbao, que luego, pues gracias a Dios, nosotros, los hijos de esos que marcharon de esos pueblos, pues hemos vuelto, hemos recuperado esas casas de abuelos, de padres que estaban en una situación, pues bueno, pues un poco lamentable igual. Nos hemos preocupado de restaurarlas, de volver a retomar lo que es la vida sana, la vida del pueblo. Y bueno, y ahora pues mira, ahora sí tenemos nosotros. Poco a poco empezamos a conocer un poco más en profundidad nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y a descubrirlo. Paco, ¿por qué estamos haciendo este programa desde Álava y desde Radio Vitoria? Está claro. Es un territorio administrativamente burgalés, pero que está rodeado de Álava por todos los puntos, que muchos alaveses, burgaleses, no hay esa distinción en Valdegovía ni en Valpuesta. Estoy convencido, a pesar de no conocer la localidad, que el de Valdegovía no marca, "Mira, ese es de Burgos". No, si es una realidad a lo largo de la historia de Valpuesta, pues de Valdegovía, al fin y al cabo. Pero este tipo de programas, este tipo de inquietudes, también se hace en Burgos, a quien corresponde administrativamente
tirar adelante con las necesidades del pueblo? Yo creo que desde Álava, desde Vitoria, desde Vizcaya, bueno, yo creo que la sensibilidad en lo que respecta a temas culturales cercanos es mayor, ¿no? Somos más conscientes de que nuestro patrimonio histórico, nuestra historia está ahí y que es nuestro y que no podemos olvidarnos de la memoria, de nuestra memoria. En Burgos, bueno, en Burgos ha habido receptividad hasta cierto punto, vamos a ver si me explico. Sí que nos han hecho caso en algunas cosas, pero no siempre con la intención o con la certeza que lo han podido hacer, por ejemplo, las instituciones alavesas, ¿no? Nosotros, paradójicamente, la mayoría no somos vecinos de allí. Te puedo decir que, bueno, pues sí, me cuestan los vecinos, pero bueno, están los hijos, los nietos, son gente que son todos miembros de la asociación, pero es que, por ejemplo, nuestra asociación somos 250 socios, tenemos gente pues de todos los lados, tenemos gente de Europa, tenemos gente de América, tenemos gente de todas las ideologías, de todos los colores, y esa gente sí que sabe, yo creo que por eso pertenece a nuestro movimiento asociativo, sí que sabe saber lo que son nuestros orígenes y defenderlos, ¿no? Y a Burgos lo que le ha pasado, a Castilla y León lo que le ha pasado, yo creo que un poco también, viendo la avalancha de patrimonio que tiene, que se han olvidado de ello, se han olvidado. Y estamos hablando de hitos tan importantes como el que sucede en Valpuesta con sus cartularios, pues que no todos los pueblos pueden decir que tienen unos libros que son los primeros en los que se recogen palabras castellanas y vascas, ¿sabes? Si quieres ahí introducir un poco a representar a la Junta Administrativa. Cualquiera que vaya a ir a Valpuesta un día de estos se da cuenta de que el pueblo está en una situación de abandono casi total, a nivel administrativo. Es decir, pertenecemos al Ayuntamiento de Herrera, que no le hace ni puñetero caso, no da ni una receta. Para hacer la canalización de aguas, por ejemplo, el alcalde se las ha visto y se las ha deseado. La plaza del pueblo está sin asfaltar. Históricamente ha sido así. Y desde que lo conozco, sí. Y desde lo que lo conocen la gente que conozco yo, sí. Es decir, no sé, se me ocurre. Las calles tienen nombre desde hace 5 años, por ejemplo. La línea de teléfono que entraría hace 3, hace 4. Vamos a celebrar el 1200 aniversario del año que viene de la Fundación de Valpuesta, la Fundación de la Parceta, que fíjate, te está dando el 1200 aniversario. Os habéis convertido en un Y problema. Me imagino que desde la administración de Burgos hace unos años pensarían, bueno, es que este pueblo, tranquilidad, sí, hay una joya arquitectónica, pero se va a quedar vacío. Claro, la realidad es totalmente diferente. Ahora ya empiezan a conocernos, porque ya nos estamos encargando nosotros de meter el ruido suficiente, de aparecer en prensa y de dar a conocer nuestro patrimonio, porque nosotros cuando surgimos como asociación, uno de nuestros fines es ese, es el difundir nuestro patrimonio, darlo a conocer y por ende protegerlo, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando tenemos que restaurar la colecta, nosotros no vamos a comprar ladrillos, nosotros vamos donde los dueños y donde los que tienen potestad para intervenir ahí, que son los de patrimonio, y les demos la cartilla. Entonces, bueno, ahora ya un poco el sinónimo de la apuesta es reivindicación, ¿no? De decir, ya viene una apuesta, algo vienen a pedir. Y lógicamente eso es así. es que hay muchas cosas que pedir. Sí, Es ¿cómo? decir, es que, por ejemplo, es pedir que se asfalten las carreteras. Las calles del pueblo se han asfaltado este verano. O sea, es que estamos hablando, la carretera que entras desde Burendes y subes hacia la Alpuesta está parcheada durante los últimos 50 años, no está. O sea, conseguir que, hasta hace 5 años, conseguir que limpiaran los rastrojos de los laterales, era un triunfo. Ahora, bueno, más o menos se hace de forma regular. Es una carretera en la que si sube un coche y baja otro, hay que frenar para no chocar. Es decir, y luego vemos que desde Valpuesta, que es Burgos, hasta Guioma, que es el pueblo de arriba, que es la carretera corresponde a Álava, está en perfecto estado. Y esa Estamos, carretera, además es curioso, esa carretera no tiene salida. O sea, y muere en Nioma, que es un pueblo a la vez, y tiene 300 metros de carretera que están, bueno, pues perfectamente arreglados y que la nuestro está, pues de pena. O sea, es algo increíble. Se han llegado llega a pasar cosas realmente increíbles. Lo de pasar la máquina para quitar la nieve, llegar hasta, o sea, pasar la máquina, hacer el tramo a la vez y no hacer el tramo de Burgos. Y bueno, es de tontos, tenemos que hacer todo a la vez, ¿no? Si no, aquí no salimos. O sea, ha habido verdaderas incongruencias que luego, bueno, pues poco a poco se van coordinando y se van realizando, ¿no? Pero que falta mucho, ¿no? Muchísimo por hacer. A nivel administrativo yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como vecinos del pueblo y como asociación también, porque al final, bueno, la recuperación cultural no tiene por qué ir reñida con lo que es la recuperación arquitectónica y urbanística del pueblo. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué creéis que ha sido dejado a la mano de Dios? Porque no somos los que decimos, sino nosotros. Así de claro, o sea, es así de Eso claro. es.
Ahora, gracias a lo que es el patrimonio histórico, artístico y lingüístico, se está empezando la gente se está empezando a dar cuenta de que ahí hay algo más y esperemos que nos hagan un poco más de caso, pero es que es así, o sea, estamos en un pueblo olvidado a la mano de Dios, allá en un valle perdido y así es. Y luego porque el ayuntamiento de León, el alcalde, el secretario pasan. Sí, Es decir, eso porque es pasan, porque les da la gana, porque pasan de la apuesta. Porque no les interesará, pues fíjate, si tienen 4 pesetas, que no creo que tengan más, preferirán gastarlas en Bilbao que gastarse una en la apuesta. Y eso lo decimos así porque es que es así. ¿Por qué? Porque es que es de vergüenza. Bueno, pues la República Independiente. Tendréis que salir del municipio Bueno, de Berlana por lo menos. ya se ha intentado en alguna ocasión, pero no es tan fácil como parece. Ujú. Es Claro, un tema un poco es que complejo. incluso por motivos lógicos, no tendríamos que pertenecer a León. A León está a 14-15 kilómetros de la costa. Y por monte. Y Sí, bueno, sí, sí. sí, lo que decían, pues sí, sí pasas por Álava. Porque la Sí, única sí. forma de salir de Valcuesta es o por el monte o por Álava, ¿no? O sea, para mí está más cerca. O sea, aunque sea por motivos lógicos, nosotros no tenemos que pertenecer a Belverana, pero bueno, eso es así. Y de momento lo aceptamos, de mala gana, pero lo aceptamos. Seguimos con la historia. Paco, libros. Bueno, ¿qué ha aparecido en Valcosta? Bueno, pues los documentos más importantes de la encuesta vienen a ser sus cartuleros. Como te he comentado, son unos libros que recopilan de forma de cartas todo lo que es el patrimonio y el legado que dejaban las personas cuando fallecían en la iglesia. Este conjunto de cartas se recopilaron y se archivan en forma de libros. En un principio tenían la letra, estaban escritos con una letra antigua, letra visigótica, que posteriormente dio paso a la letra carolina y hubo que redactar ese libro transcribiéndolo a un castellano más entendible, a una letra más entendible. El primer cartulario, el más antiguo, que está guardado ahora en el Archivo Histórico Nacional, son dos códices, uno es copia del otro. El más antiguo, el visigótico es el que se llama, recopila un montón de cartas fechadas en Valcosta de toda esta gente que iba falleciendo y que iba dejando esas donaciones al pueblo, a la iglesia en este caso. Todas esas donaciones llevan toda su fecha. Son del tipo, pues yo, fulano de tal, el de que fallezca, quiero dejar la iglesia mal puesta, pues unas tierras aquí, un cordero allá, unos bueyes, unos muebles. Entonces, bueno, pues todas esas donaciones se van recopilando, se van guardando. Bien. Esto se conocía desde 1900, que se hacen los primeros estudios sobre estos libros, que precisamente además es curioso, los hace un francés, Barro Diego, como siempre, uno que fuera, que se da cuenta de lo que queremos, se lleva estos libros a París, los estudia, y posteriormente los devuelve, y han ido haciendo a lo largo de los años, pues, Menéndez Pidal, un montón de paleógrafos y filólogos han ido haciendo estudios, pero muy, muy breves, muy concretos. Nadie había hecho un estudio en profundidad de estos libros hasta ahora, hasta que Saturnino Rey Loizaga, el cura este de Cuesta, que está, el franciscano que está en el Vaticano investigando el archivo allí, el paleógrafo, nos comenta que acaba de hacer la transcripción de la segunda parte de los cartularios, con lo cual ya estaba todo hecho. Entonces, nosotros nos lo plantea como asociación el poder contactar con algún filólogo para que estudie en profundidad estos cartularios, porque él había observado que había algunas palabras que estaban datadas en unas fechas anteriores a las de los cartularios rosanos que tenían indicios de ser castellanas. Y claro, esto pues suponía una primicia, ¿no? Porque hasta ahora, pues bueno, en el colegio todo el mundo nos había enseñado que los libros de La Rioja son la cuna del castellano, Los de Carrillán. efectivamente, sí, que aparecen ahí. 1121, si no me equivoco. Eso sí. Pues que, claro, pues aparecen documentos escritos en castellano y era la cuna del castellano. Bien. Bueno, pues nosotros damos la sorpresa y bueno, pues este fue nuestro principal caballo de batalla y empezamos a plantear pues el realizar estos estudios. Por parte de Euskal Escucha hay que decir que tuvimos una gran receptividad y fue esta institución vasca la que sacó una beca para que una filóloga pues, de la Universidad del País Vasco, en concreto Emiliana Ramos, hiciera un estudio en profundidad, un estudio lingüístico en profundidad de estos cartularios. Bien, pues esta chica hace el estudio y saca unas conclusiones y en ellas pues llegamos a dilucidar y a ver que efectivamente hay documentos anteriores a los de La Rioja en los que ya se empiezan a ver indicios de palabras castellanas. Y según ella nos dice, según Emiliana, de una variante lingüística no igual, no tan navarro, riojano, aragonesa como aparece en los cartularios de Damián, sino más pegando, más tirando a lo que es el castellano que nosotros hablamos hoy en día.
Y bueno, pues ahí está este estudio, estamos dándolo a conocer. Mucha gente de las universidades nos ha contactado con la asociación vía nuestra página de internet donde se explica todo. Y bueno, pues están llevando una sorpresa pues, porque están viendo que hay cosas que verdaderamente son así. Lo que pasa que, claro, a los de La Rioja, pues no les hace mucha gracia, pero la verdad es que yo es lo que digo, si nosotros somos conocedores que igual hay incluso documentos de otros monasterios, como puede ser, bueno, pues en Santoña, en Oña, y en otros sitios tan importantes también, donde había documentaciones antiguas, y sobre todo estos monasterios, que pueden ser incluso anteriores a los nuestros, pero claro, es que hay que estudiarlos. Así que Valpuesta, cuna del castellano. Efectivamente, así es. También hay alguna corriente por ahí que habla de Cantabria, cuna del castellano. Lo único que pedimos nosotros es que, no sé, las evidencias, ¿no? Por ejemplo, el estudio de Emiliana Ramos no es un reportaje hecho por una persona que se le ha ocurrido decir cuatro barbaridades, es un análisis lingüístico concienzudo y con rigor que demuestra o que dice que la cuna del castellano de momento está en Valpuesta. Ujú. Y entonces eso está ahí, vamos. Joder, lo que está claro es que ahora estamos viendo, por ejemplo, que ha habido un intento de crear, de declarar patrimonio de la humanidad a todo lo que es el conjunto este del camino de la lengua castellana, ¿no? Precisamente en esta institución que se ha creado, que se pretende declarar la patrimonio de la humanidad, que la han creado los rejanos, bueno, pues no se contemplaba la puesta. Entonces, vamos, es algo ilógico, ¿no? Es algo que dices, bueno, ¿cómo no se puede contemplar uno de los puntos importantes? Bueno, si es el primero o no es el primero, tendrán que decirlo los filólogos, los paleógrafos, en función de los estudios que se vayan acometiendo y que no están hechos aún sobre ciertos aspectos, ¿no? En Samillana aparecen palabras en euskera, allí también están las primeras palabras escritas hasta ahora conocidas en euskera. También ocurre en el caso del euskera que Valpuesta da nuevos datos. Pues efectivamente, así es. Y de hecho, bueno, voy a plantear primero un asunto que es el de explicar un poco lo que son las glosas a grosso modo. Las glosas son unos escritos que aparecen en unos libros antiguos y en concreto los de La Rioja, dentro de esos escritos, aparecen unas anotaciones hechas a mano dentro de los renglones que ya están en castellano y en euskera en algunos casos. Aquí en los cartuleros de Valpuesta aparecen en los textos originales ya palabras sueltas. ¿eh? Palabras sueltas dentro del texto original, no hay nada interlineado. Aquí aparecen tanto palabras en castellano, que son la mayoría, como en euskera. En euskera, pues aparecen palabras muy concretas y muy de sopetón. Vamos a ver, por ejemplo, el escriba está escribiendo que va a hacer una donación de una persona a la iglesia de un elemento concreto y su hermano también. Entonces, pues en vez de poner su hermano, pues se ha colado y ha puesto Milenaya. Entonces, claro, ¿eso que nos está indicando? Pues que seguramente esa persona que está haciendo está escribiendo ese documento, seguramente dominaría las dos lenguas y en aquel momento pues se iría al santo al cielo y escribiría esas dos palabras en euskera porque si una lengua que dominaba o en aquel momento no la veía en latín. ¿eh? Y la escribió pues eso. Igual que la escribe en castellano porque tampoco le viene en latín, porque ya casi no se habla ese latín, sino que se habla más castellano, también a él se le escapa alguna palabra en euskera. Hay que tener en cuenta también que Valpuesta está ubicado en un lugar geográfico que une lo que es el norte del Cantábrico con la meseta. La salida al mar. Efectivamente. Entonces, era una zona de paso de la gente que venía de la Peña de Orduña, la gente que venía de lo que es la zona vizcaína, y por lo tanto, en esa zona de paso tuvieron que comulgar esas dos lenguas, seguro. Ujú. La salida al mar del reino de Castilla. En este sentido, por lo tanto, así es, hay que seguir trabajando en la divulgación de este trabajo de Emiliana Ramos. Hay que seguir trabajando en la divulgación de ese trabajo de Emiliana Ramos y en muchos otros. Porque, por ejemplo, nosotros como asociación hoy nos hemos enterado que hay un chico aquí en Vitoria que ha escrito un libro sobre la respuesta. Y como asociación no sabemos nada. Se llama Antonio Moreno, si nos escucha, que se ponga en contacto con nosotros, porque sé que lo está intentando sacar. Y hablando de San Millán, hablábamos de 1121, en cuanto a estos textos de Valpuesta, tenemos una referencia en cuanto a siglos por lo menos. Sí, vamos, las primeras palabras que aparecen, que además son todo el mundo las conoce, son un potro castaño, aparecen sobre el 930 y algo, creo que es el año exactamente, pero bueno, la documentación que nosotros poseemos es desde el año 804, que es el acta fundacional de Valpuesta, hasta, bueno, pues hasta hace poco hemos encontrado documentos aún por ahí perdidos de 1700, 1800, o sea, hay mucha documentación, pero los cartularios básicamente son
del 804 hasta el 1300, por ahí, más o menos. Vuelvo al valor arquitectónico de Valpuesta, aquí está que se cae, o poco a poco con diferentes rehabilitaciones, bueno, ya no tiene ese aspecto de que se cae. Bueno, por partes. Es decir, la torre de la colegiata, tú la miras y está estupenda. Ha sido rehabilitada hace 2 años, porque fue cuando me casé yo, que me pidió con el mame justo. Y entonces tiene una pinta estupenda. Pero es que claro, en la punta de la torre en el campanario estaban creciendo 2 pinos desde hace 15 años. Eso provocaba que las piedras se cayeran a la carretera, era un peligro y se restauró la torre. Bueno, pues eso es lo que hemos ganado. La iglesia está llena de humedades. La humedad es lo peor para un edificio, para la conservación, por ejemplo, del retablo, para la conservación de todo lo que hay allí. Entonces la colegiata está llena de humedades. Pues ahora por ejemplo, podríamos enseñar la colegiata completa, pero al visitante no se le lleva a muchos sitios porque supone un auténtico peligro. Ujú. El claustro está apuntalado, es decir, está bien se cayeron y como se pudo, se pusieron unas especies de tabiques de ladrillo para que aquello no se caiga. Entonces la situación de la colegiata poco a poco pues se va intentando mejorar a la medida de lo posible. ¿Está Pero cerrado el resto? no, 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 se celebra se culto, celebra. sí, los domingos hay, no en la nave principal porque es muy grande, pero vamos, en una de las capillas laterales, la de la Virgen de Valpuesta, se sigue celebrando. Bueno, y para apuntalar en 1985 el claustro, lo que decís que fue una verdadera chapuza, con ladrillos, para consolidar el basamento de todo el edificio en el 99, para restaurar los cuadros, cajones, recientemente, para el tejado de la nave principal de la iglesia en el 2000, para la torre neoclásica el año pasado, para las vidrieras este mismo año, por lo visto se afronta este trabajo. ¿Quién pone la tela para todo esto? Pues mira, hasta ahora te voy a decir la verdad. Por ejemplo, los bienes muebles, los retablos, en concreto, bueno, un cuadro también se ha restaurado, la cajonera completa de la sacristía. Eso lo hemos restaurado nosotros y los visitantes con lo que se lo han entregado al cepillo. Así de claro. El resto, pues a base de meter ruido hemos conseguido que la Junta de Castilla y León se haya motivado y haya dado 2 veces dinero que ha sido para arreglar el tejado de la nave principal de la iglesia y para la cúpula de la torre neoclásica. Obras que se hicieron, pues se hicieron mal en el sentido de que, vamos a ver, si estamos arreglando un tejado que tiene una torre que es más alta y que está en peor estado y que están cayendo piedras todos los días, pues al final hemos arreglado el tejado y se vuelve a estropear, que es lo que ha pasado. Exacto. Entonces, ¿Qué pasa se puso sobre la mesa? pues mira, para arreglar la torre creo que han sido sobre 21 millones de pesetas y para arreglar lo que es todo el tejado de las naves principales me parece que fueron sobre 40 y algo, 46 o algo así. Pero el problema es que no hay una serie de prioridades, no están ordenadas esas obras. Tiene que haber, es necesario, pero es evidente que hay un plan director. Y nosotros, muchos de nuestros socios, vivimos en Vitoria y sabemos qué es lo que tenemos aquí en la Catana de Santa María y vemos cómo se está trabajando, lo bien que se está haciendo, lo ordenadamente que se está haciendo y que veamos que allí es otro de los sitios que la verdad es que no tenemos que ir a ningún otro sitio, lo tenemos muy cerquita. Estamos viendo el ejemplo de la Catana de Santa María que es totalmente repetible en la coleceta de Valpuesta. Pues así estamos ahora. Ese es uno de los objetivos de la asociación, yo creo, el conseguir que alguien se moje con nosotros y establecer un plan director serio y fundamentado en el que establezca cuáles son las obras a realizar en la colegiata de la Alpuesta, más o menos presupuestadas. Vamos, como se dice vulgarmente, ponerse la huevo a la administración. Aquí O está no, lo que tienen que hacer. sí, no, podría ser, por ejemplo, la administración la encargada de financiar este plan director, que cuesta una pasta, y luego ya podríamos ir nosotros a diversas instituciones, a diversas empresas, ¿por qué no? Porque esto desgrava. Y decirles, señores, tenemos aquí un plan director, restaurar la colegiata vale tanto, usted va a desgravar tanto, me interesa así. Es un poco también la posición del Liceo de Sí. Barcelona. El Liceo de Barcelona lo rehabilitaron la Caixa y el BBVA. Ay. Eso es mucha pasta. Pero sabemos que hay empresas interesadas porque algunos nos lo han dicho, Ajá. que podría ser interesante. Por ejemplo, Telefónica, que colabora con nosotros, nos ha dicho que podría ser una opción. Quizás sí, quizás no, ¿eh? Pero bueno, pues es una de las formas en las que podríamos trabajar, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es lo que está comentando Paco ahora. Es decir, arreglar un tejado que se nos estropea. Ahora están con las vidrieras. Sí, ahora estamos con las vidrieras, que la gente aún no se lo cree, ¿no? Porque siempre hemos dicho que las vidrieras es
nos tenemos que retrotraer en el tiempo y pensar un poco lo que era antiguamente no había cine de televisión, ¿no? Y la gente iba a misa como un acto cultural, por así decirlo, ¿no? También. Y era donde se podía ver el cine y la televisión de la época, que eran las vidrieras, ¿no? En las vidrieras tenemos una serie de historias contadas a través de unos cristales de colores preciosos y la verdad es que todo el mundo, el día que se quitaron para desmontarlas, para llevarlas a restaurar a Segovia, ya no está hablando. Carlos Muñoz de Pablos, que es el que, el que hizo las vidrieras de la Catedral de Santa María de Vitoria también, el mismo maestro vidriero, pues la gente se queda un poco perpleja, pues porque nadie las había visto en su verdadera dimensión, con la calidad que tienen esas vidrieras, que es digna de elogio, y encima, pues bueno, una parte de esas vidrieras no era visible, pues porque el retablo que es posterior las tapaba. Entonces ahora se ha visto qué es lo que están representando, la calidad artística que tienen, y la gente está temerosa de que no vuelvan, pero nosotros no, tenemos que decir que sí, que volverán, seguramente volverán, vamos, si no montamos una que vamos. Bastante ha hecho de todas formas el edificio para perdurar en el tiempo, a pesar de no poder meterle mano a una obra arquitectónica de estas características para una localidad pequeña que se iba poco a poco consumiendo como una vela. ¿Por qué no me decís, Paco, no? Es la administración de Castilla, bien sea Burgos, Castilla-León, quien tiene que hincar el viento, hacer un plan director, tienen que definitivamente invertir en el edificio Valpuesta. Lo veis totalmente improbable. Invertir, pero no con 30, 40 cada año, sino, es decir, Valpuesta es Burgos. Igual que es la Catedral de Burgos, pues Valpuesta lo tenemos que poner en valor. Venga, plan director, dinero. A día de hoy no es que lo veamos improbable, lo veo imposible. Bien. Aunque sería nuestro sueño, ¿verdad? Lo que ocurre que también, yo por ejemplo, el año pasado estuve en Huesca y estuve en una cruceta que es que estoy pensando el nombre y no me acuerdo, ¿eh? Mm. Voy a hacer la de volea, pero no es. Y la persona que enseñaba aquella colegiata, en dimensiones era aproximadamente la mitad que la de Valpuesta. A nivel histórico era la 16ª parte que la de Valpuesta, ¿no? Estaba restaurada hace 4 o 5 años. Les decía, ¿cómo habéis conseguido esto? Es que aquí el gobierno de Aragón se ha dado cuenta de que Huesca no tiene industria y que tiene los Pirineos y que a nivel turístico es importante y que hay que potenciar para conseguir beneficio, para conseguir riqueza tenemos que potenciar esto. Bueno, pues en aquella colegiata que está a 15 kilómetros de Huesca, había que hacer cola para entrar, aparte de pagar. No sé si era 1 euro, 2 euros, 3 euros, no me acuerdo. Y miraba la colegiata y yo, arquitectónicamente mucho, me recordaba la de la Alpuesta, pero claro, era como más cuadrada, era históricamente, pues históricamente no tenía nada que ver con la de la Alpuesta y en cuanto a dimensiones y patrimonio y riqueza artística, histórica y cultural no tenía nada, no tenía nada que ver con la de la Alpuesta. Es decir, que lo que me gustaría ver es que se dieran cuenta de que eso no es decir, bueno, pues nos vamos a gastar X millones, que es como tirarlos, pero como es un patrimonio artístico importante, que No, hay que no, ponerlo no, en no, no, valor. no, de ponerlo en valor, y que puede ser que se rentabilice aquello. Ujú. La prueba está en la Catedral de Santa María. Además, con la influencia de cercanía que tiene Álava y demás, no solo hay que pensar en los habitantes de Burgos Capital para visitar Valpuesta, sino todo el área de influencia del propio Valpuesta, ¿no? Sí, nosotros la mayoría de gente que recibimos en visitas, la mayoría son gente del País Vasco, por supuesto, gente de Burgos también, muchísima gente de Madrid, mucha gente de otros, de la península, pero la mayoría de la gente cuando viene, bueno, se queda perpleja. Tenemos un libro de firmas allí de toda la gente que pasa por allá y bueno, lees cosas que te quedas sorprendidísimo, ¿no? De cómo gente ha visto por ahí, lo que tú comentabas así, de ermitas pequeñas, totalmente restauradas, con, bueno, pues y esta que tiene una importancia histórica trascendental y más bien ahora con el estudio lingüístico, pues es evidente que necesita ser mejorada. La vía adecuada. Hombre, nosotros sabemos que las instituciones políticas tienen sus presupuestos pues para un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que el momento político actual o social, por así decirlo, en el cual ahora nos encontramos, yo creo que es el adecuado para dedicar parte de nuestros impuestos a la recuperación de estos patrimonios. El edificio tiene riesgos de derrumbe en algún Sí, punto. sí. Lo que es la entrada principal y lo que es la torre, el interior de la torre y parte de las bóvedas, que son una de las cosas que nos enseñan, están muy mal. Desde el punto de vista turístico, por esa fusión que tenéis con el Patronato de Turismo de Valdegovía, Álava os puede ayudar. Me imagino que como asociación cultural también
si tenéis algún tipo de fusión con Valdegovía también podrá llegar algún tipo de presupuesto vía cultura para publicaciones, actividades y demás, pero Álava le puede hincar diente al edificio arquitectónico en sí. Bueno, eso es cuestión un poco de ya aspectos técnicos de patrimonio, ¿no? La intervención sobre el edificio, Álava no puede realizar lo que son intervenciones que no le corresponden, ni, bueno, fuera de su territorio, incluso sí que ha participado en alguna, ¿no? Que estaba vinculada históricamente con Álava, pero en este caso en concreto, no. Podría intervenir a nivel de recuperación de bienes muebles. Estamos hablando de restauraciones de retablos, de cuadros, de joyas, de este tipo de cosas, ¿no? Y lo ha hecho. Y bueno, sí, en algunas cosas sí que nos ha echado una mano y muy importante. Por ejemplo, en todo el tema de difusión sí que nos ha echado una mano, nos ha ayudado mucho en el último trabajo que hemos realizado, que ha sido una edición de un CD-ROM interactivo que tenemos a la venta ahora mismo puesta, y bueno, aquí también, en Vitoria. Y respecto a publicaciones, vamos, sin dudarlo. De hecho, el último libro que ha salido sobre Valpuesta, que se titula Valpuesta, cuna del castellano escrito, lo ha editado la Diputación Federal. Lo que ocurre así es que da un poco pena desde, por ejemplo, estos micrófonos y que nadie se lo tome a mal, pero viendo que la administración competente es Burgos, Castilla y León, en sus diferentes departamentos, Diputación, Junta y demás, pues da un poco de pena deciros, bueno, pues a ver si os responden, porque claro, si vosotros protagonistas y habitantes de Valpuesta me decís, no, es que no tenemos ninguna esperanza de que le limpien el ambiente, definitivamente. Lo que pasa es que tampoco ellos igual tienen alguna esperanza de que nos callemos. O sea, si Pero no no hay se ninguna quebramos. casualidad, no sé, Europa, yo qué sé, habréis pensado ahí en todo. Sí, sí, porque hemos pensado de todo, hasta lo más inimaginable, desde lo que es el patrocinio mecenazgo a nivel privado, a nivel empresarial, con el cual ya hemos empezado a hacer nuestros pinitos y nos va dando buen resultado, por lo menos en lo que respecta a publicaciones, pero sabemos que, bueno, ahora con el 1200 aniversario que vamos a celebrar el año que viene, ya estamos en ello, tenemos previsto una serie de entrevistas y una ronda de entrevistas con tanto a nivel de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial de Burgos, en la que vamos a presentar nuestras demandas, pero con ahínco. Eso no, vamos, que no quepa duda. Que nos hagan caso o no, yo creo que al final nos van a tener que hacer caso. 1200 años de la primera piedra, digamos. No, no. Estamos hablando del acta notarial, del acta fundacional, del año 304. Porque ya habéis dicho que debajo Hay de la restos. Calafiota hay restos. Hay restos y bueno, y tenemos ahí todo lo que son los eremitorios que hay alrededor, que seguramente, según nos han datado algún estudioso, pues vienen rondando el siglo V, siglo VI. Hay muchísimas cosas de las cuales no hemos podido hablar. Yo quería que nuestros oyentes, sobre todo, conocieran lo que hay en Valpuesta, parte de la historia de Valpuesta, estas personas que nos visitan, Paco, Asier, en qué están trabajando, qué proyectos tienen, y hay muchísimas cosas de las cuales no hemos podido hablar, conferencias que se realizan a lo largo del año, concursos fotográficos, exposiciones micológicas, exposiciones permanentes en el interior de la iglesia de Valpuesta, otro tipo de exposiciones como etnográficas, página web de Valpuesta y Valdegovia, por cierto, la dirección. Valpuesta.org, y ahora estamos confeccionando valpuesta.com, que es un poco más interactiva. Valpuesta.org es una página eminentemente de difusión y de conocimiento de todos estos puntos que hemos podido tratar. Libros, revistas, habilitación de la sede de la Federación en Valpuesta como centro multiusos, un local que allí tienen y que ellos desde luego tienen muchísimos proyectos para ese local, para ser un centro multiusos, CD-ROMs, que nos comentaba antes Paco, divulgación del patrimonio cultural de cara al futuro, excavaciones urgentes en el exterior de la iglesia y alrededores, catas arqueológicas que son necesarias, trabajar con la Junta Administrativa, con la Iglesia sobre las necesidades del pueblo, habilitación de la Torre de Velasco para museo etnográfico, ya ven, muchísimas cosas, muchísimos proyectos, pero en medio minuto, balance. ¿Qué dirías a los oyentes que hayan oído alguna vez Valpuesta y que hoy, ya escuchando este programa, han dicho, bueno, este año, este otoño, ya no se me escapa, voy a Valpuesta? ¿Qué le dirías? Pues si vienen, de momento que van a ser muy bien recibidos. Si vienen en otoño, mejor para ellos porque solemos hacer las exposiciones micológicas y verdaderamente que cuando lleguen se darán cuenta de lo que hay allí. Yo la verdad es que no tengo más que decir que vengan y nos visiten y vean qué es lo que hay allí, en Valpuesta, en el Valle de Valdegovía, porque verdaderamente es una zona de Álava que está muy olvidada y que tiene un patrimonio que es nuestra memoria. Así de claro, es nuestra memoria. Y como a la vez es cómo podemos ayudar, así es, cómo podemos echar una mano
a esos vecinos de Valpuesta que intentan que su pueblo no desaparezca definitivamente del mapa. Pues yo creo que como ciudadanos alaveses, yendo a Valpuesta. Es que es la mejor forma, y haciendo publicidad y diciendo lo que hay. Y bueno, pues que, por ejemplo, más de 5.000 personas han ido ya, a pesar de que no aparecemos en los mapas, que es un poco la denuncia que hemos hecho para empezar. Han pedido a Carmen la llave. Han perdido a Carmen la llave y a Lucha de la Iglesia. Entonces, bueno, yo creo que esa es la mejor forma. Si quieren comprar los libros o lo que sea, pues... Y luego que estén atentos, porque el año que viene tenemos el 1200 aniversario, todos son actos, vamos a hacer más de 50 actividades. En este tipo de excursiones, Javier, es importante el vermón, el pincho, el cafecito, si vas al medio de mañana, un bar, un restaurante. El salón multiuso que sabes que estamos sacando 4 duros para rehabilitarlo. Y bueno, pues si de esos 4 duros conseguimos 2, ya habrá algún centro donde el que vaya allí será bien atendido. Por supuesto, yo he recibido siempre. Paco Blanco, presidente de la Federación Valle Esposita. Recuerden, amigos de Valpuesta, amigos de Valdegodía, Yasier Ibarrondo, secretario de esta federación y representante de la Junta Administrativa de Valpuesta. Muchas gracias por acudir hasta la capital alavesa y vuelta a esa maravilla arquitectónica, histórica que es Valpuesta. Suerte a los dos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.